todos bienvenidos a esta edición especial de su escuela Almendro 7. Yo soy su hermano y amigo, el pastor Jason Martínez, y me hago acompañar hoy en nuestra sala virtual de gente maravillosa que Dios ha colocado en este tiempo y esta temporada para unirnos con un llamado de una asignación. Y es la de llevar luz a las naciones a través de la enseñanza meridiana de la palabra del Señor Jesucristo, la Biblia. Así, hoy es para mí un grato placer permitir que mis compañeros de escuela se presenten ellos y juntos hoy tendremos un resumen especial de una serie que recién estuvimos estrenando muy buena acerca de la identidad. Ellos se van a presentar y juntos vamos a compartir algo que le hemos preparado de parte del Señor. Bendiciones, soy la pastora Carmen Ramírez, estoy localizada aquí en Rhode Island, Estados Unidos, y es un placer ser una de las maestras de esta escuela, el Almendro, esta escuela de formación que promete ser de gran bendición para todo aquello que se alleguen a ella. Es un privilegio estar aquí y gracias por escucharnos todas las semanas. Saludo desde Estados Unidos, el estado de Rhode Island. Mi nombre es Caitlin Ramírez y soy una de las maestras de la escuela Almendro 7. Y estamos acá, concluimos, como dijo el pastor Jason, nuestra serie de la identidad y estoy súpermente gozosa de poder seguir compartiendo con ustedes sobre este tema. Blessings, everyone. My name is Daniel, and I'm one of the teachers here at Almendro. Bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Daniel y soy uno de los maestros aquí en la escuela Almendro. We hope that we can richly bless your guys' life with the content that we'll be bringing here. Esperamos poder bendecir sus vidas con el contenido que vamos a estar trayendo acá. And that you would continue to keep tuning in. Y esperamos que usted siga entrando a ver, disfrutar de nuestro contenido. Luego de escuchar la presentación de mis compañeros, quiero de inmediato permitirle a nuestra maestro Caitlin Ramírez, ella fue quien dirigió el primer tema de nuestra serie, titulado ¿Quién soy? Caitlin, por favor, compártenos datos de interés sobre esta serie o mejor dicho, el tema que te tocó dirigir en la serie, para que puedan ser edificados y así todos aquellos que van a ver este resumen tengan el interés de ver cada parte que está ya. Dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para decirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube y allí en nuestro fanpage en Facebook también dale a me gusta y en Instagram vas a ver los posts de estas frases maravillosas. A mí en lo personal me gustan mucho estas frases que Dios trae frescas en medio de las enseñanzas. Entonces, Caitlin, compártenos cómo fue este resumen de tu tema, ¿quién soy? Acerca de la identidad. ¿Quién soy? Es una pregunta sumamente importante. Sé que es una pregunta que muchos de nosotros tenemos, no importando la etapa que no podemos, la temporada que estemos viviendo en Dios. Ah, Estuvimos hablando de que es sumamente importante que usted y yo conozcamos quién nosotros somos y que nuestra identidad sea fundada en la roca firme que es Cristo. Sabemos especialmente en estos tiempos que el enemigo está buscando cómo atacar tu identidad y si él logra robarte de tu identidad, él logra distorsionar como nosotros, como tú y yo nos vemos a nosotros mismos y como nosotros nos vemos a Dios. Nuestro crecimiento personal depende de dos cosas, que es tu conocimiento de Dios y tu conocimiento de quién tú y yo somos en Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que no pude compartir por modo de tiempo es el doctor japonés Emoto. Él hizo varios experimentos y era una de las cosas que le pregunté a los participantes es ¿cómo usted se ve? ¿Cómo usted se visualiza? Si a ti te preguntan cómo tú pondría en palabras de quién tú eres, cómo tú te sientes como persona. Serían cosas positivas, serían cosas negativas. Quizás algunos de nosotros hasta podemos tener vergüenza de poder decir en voz alta los pensamientos que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y este científico japonés encontró que había poder en las palabras. Él hizo un experimento con agua
Él hizo un experimento también con el arroz y luego diferentes personas empezaron a utilizar plantas, flores y en específico el experimento que él hizo con el arroz era que cogió 3 envases. Uno le puso que era para darle amor a ese frasco o ese envase de arroz. Uno era, él le escribió odio, que era para dejarle saber que este frasco con el nombre escrito odio era de hablarle groserías, cosas feas a ese contenimiento del arroz. Y después había uno que él escribió ignorar, que sería uno de los frascos que él iba a ignorar, no le iba a decir nada. Todos los días, por aproximadamente como unos 3 meses, todos los días religiosamente se levantaba y le decía al frasco de arroz que tenía amor escrito encima de la tapa. Él le decía cosas como te amo, te quiero, vas a ser productivo, um, vas a ser lo mejor de todos los frascos y cosas así él hacía diario. Después cuando le tocaba al que decía odio, le decía cosas, tú no sirves, nunca vas a poder lograr nada, eres lo más feo, el arroz más feo que yo he visto. Y después el que él no ignoró, lo seguía ignorando, no lo miraba, lo puso en un lugar que sin embargo hasta se le olvidó que había un tercer frasco. Y cuando llegó los 3 meses, él pudo ver que el arroz, se supone el arroz tiene X tiempo antes que empieza la bacteria a duplicarse y se pone bien feo de una forma que hiede, no, nadie se lo puede comer. Él vio que el que le dijo amor, aunque se puso medio rarito, sabemos que el arroz blanco está supuesto a ser blanco, no está supuesto a ser amarillo o ningún otro color. Ese se puso un poquito amarillo, pero como un color hueso, pero todavía mantuvo esa claridad en el color blanco lo más posible que pudo en esos 3 meses. El que le estaba hablando grosería, ese se puso sumamente negro. Había una duplicación de bacteria horrible que él ni quería de cerca porque hedía demasiado. Y el que fue ignorado, él creó bacteria, hongo adentro del frasco, pero no era ni comparado al que le hablaba groserías. Me encanta este experimento que él hizo porque nos deja saber, y la Biblia también nos deja saber que hay poder en nuestra lengua, de vida o de muerte. Imagínese usted si nosotros no podemos pensar que nosotros somos esos frasquitos de arroz que nosotros, ¿verdad? Estuvimos compartiendo que nosotros somos real sacerdote, que somos hijos de Dios, un pueblo escogido por Dios, somos templo del Espíritu Santo, nueva creación, y que nosotros permitimos o permitamos que el enemigo nos mantenga en ese tipo de mentalidad de decir, wow, todas las palabras groseras que mi mamá y mi papá me han dicho y seguir ese ciclo, ese ciclo, ese ciclo. Algo que le insto es de que nosotros deberíamos de reflexionar en qué son las palabras, cómo yo me visualizo. Dios le importa como tú y yo nos vemos. Es importante para Él. Él no quiere que nosotros estemos andando carizbajo, triste, en depresión, ansiedad, con una bajo estima tan y tan baja que cualquier persona que venga, aunque no sea de nuestra conveniencia o sea de bendición a nuestra vida, le vamos a poner el interés, porque tenemos la autoestima tan y tan baja que cualquier tipo de amor, cariño, cualquier gesto de amor, nos vamos a lanzar y nos vamos a agarrar de eso. Dios quiere que nosotros estemos sanados interiormente y que renovemos nuestra mente diario y que usted y yo no se identifique con ningún tipo de trabajo, ningún nivel de estudio, de nada. Tu identidad solamente la puedes encontrar en Cristo. Y quiero dejarle saber esto a cada persona que no pueda estar escuchando, de que tu identidad no es lo que mami y papi dijo quién tú eres, ni tu tía, ni un vecino, nada. Tu identidad es lo que Dios dice de ti. Y si quieres saber quién es Dios, tienes que ir leyendo en su palabra. Y si quieres saber más sobre qué es la identidad, lo puedes encontrar en YouTube. Dios le bendiga. Es interesante, Caitlin, escucharte decir todas estas cosas. Y mientras hablabas, recuerdo el salmo que David decía que su embrión vieron los ojos de Dios.
y que él pudo ver todas aquellas cosas que estaban escritas acerca de él en el libro de Dios para su vida. Esto nos trae también a reflexión, porque es muy fuerte lo que has mencionado. Las palabras que hayan declarado sobre ti en tu entorno, en tu casa, en tu familia, como aconsejaba nuestro maestro, al ver la conferencia que ella impartió, te encontrarás con un detalle muy interesante, y es las distintas etapas de la formación del carácter y de la identidad de un individuo. Por esto, nos da un pie de introducción muy interesante. El tema que nos trajo nuestra pastora, Carmen, el tema de la identidad fragmentada. Pastora, cuéntenos, por favor, sobre estos aspectos básicos que usted mencionó, pero algunas cosas que, ¿verdad? Como estamos en un ambiente limitado quizá por el espacio-tiempo, hay cosas que no se profundizan en totalidad, pero que hoy hemos decidido esta edición especial para profundizar en lo que usted entiende que Dios pone en su corazón, que es demasiado importante que la gente sepa sobre cuando se fragmentan las identidades. Wow, pastor, gracias por esta oportunidad nuevamente. Sabe, mientras estaba meditando sobre este tema, ya que nos estábamos preparando para este segmento, meditaba y yo decía, Señor, ¿qué se me quedó? ¿Qué puede ser tan importante para alguien que esté ahí, que va a estar escuchando, va a recibir esta impartición de esta palabra? Y me daba cuenta, el Espíritu trajo nuevamente, cuando yo estaba caminando en mi vida de creyente, amado, me revela, yo estaba preguntándole al Señor sobre sucesos en mi vida, cosas, acciones que yo veía que no me gustaba, que entendía por ende que no eran de una persona que conocía a Dios. Y empecé a escudriñar y a preguntar en oración, en mi lugar secreto, al Espíritu Santo, acerca de esas cosas. Una de las cosas era, amado, es que pensar en lo que era el sexo era algo para mí, en mi mente, lo veía como algo sucio, algo impropio, algo indigno, debido a que el Espíritu de Dios, pues a mí me reveló que a muy temprana edad yo había sido molestada, había sido tocada, manoseada, abusada de niña. Y en esta pregunta con el Señor, pues me revela, fue como una película que pude ver de los sucesos, lo que podía estar pasando. Y algunas de las preguntas que yo le hacía al Señor era, mi mente siempre, en mi adolescencia, en mi juventud, yo podía ver mi mente como que se nublaba, que habían espacios en blanco, vacíos, y tenía preguntas problemas para retener información y cosas, y eran parte de lo que yo le preguntaba al Señor. ¿Qué había pasado conmigo? En eso, cuando Él me muestra en esa visión, porque para sanar verdaderamente hay que ir donde está el problema, porque a veces tratamos síntomas, pero no llegamos a la raíz del problema. Tenía una identidad fragmentada porque me habían profanado en mi inocencia a muy temprana edad, ¿verdad? Y cuando usted una mujer es usada, un niño, especialmente a temprana edad, en contra de su voluntad, esa persona queda así como, ¿verdad?, profanada. ¿Y qué sucedió en mi caso, en mi vida? Un espíritu inmundo que fue transmitido debido al abuso a mi persona. Esto me llevó a, ¿verdad?, a que tener una infancia, una vida, una identidad fragmentada, donde lo que yo experimentaba era mucho dolor. Dios del cielo, no siento dolor en este momento, pero quiero poderte transmitir, porque pude entender muchas de las cosas que he vivido en mi vida y qué puede sentir una mujer, un niño, cuando es usado en contra de su voluntad. ¿Verdad? Como le dije anteriormente, mi inocencia había sido quebrantada, la habían violado, esa inocencia es a temprana edad. Y que este espíritu inmundo, a través de esto, ¿qué podía causar en mi vida si no era vergüenza, porque no te defendiste? Desprecio, muchas veces sentí desprecio hacia mi persona, culpabilidad. Yo no sé usted, pero yo sentí mucha culpabilidad, sentía dentro de mí, no entendía por qué, porque aquel suceso, haber pasado a tan temprana edad, yo no entendía la forma en que yo me comportaba o cosas que sucedían conmigo. Siempre tuve mucha vergüenza, siempre me sentí al menos, siempre me sentí inferior.
Y quiero que sepa que este espíritu inmundo, lo que hace el trabajo, abre la puerta a demonios más adelante en tu vida. Este espíritu inmundo, ¿por qué el enemigo busca atacarte a temprana edad? ¿Por qué? Porque está viendo, quiere, ¿verdad?, fragmentar tu identidad para que la mujer, el hombre que pueda salir de ti, no llegue a alcanzar ni al nivel de lo que Dios ya tiene declarado para su vida. Entonces, este espíritu inmundo abre la puerta a demonios. Vivía deprimida. Llegó la ansiedad a mi vida, todo el tiempo, ansiedad, con ataques de ansiedad, de pánico, amado. Llegaron los temores, temí hasta de mi propia presencia, la oscuridad, la luz, a estar a sola, a los muertos, a todo lo que fuera posible. Era un pánico tremendo, mi vida se convirtió. Y yo no entendía que la raíz de todo lo que había ocurrido había sido porque alguien me había violentado y yo sentía en ese, cuando yo pude ver esa visión, vi mi frustración de no poderme defender. Y cuando usted crece, usted se hace adulto, usted quiere probar que ya nadie puede manejarte, nadie puede tocarte de una manera inapropiada si tú no quieres. Este espíritu, este espíritu inmundo, pues es el que da el paso, abre la puerta a otros demonios, con lo cual tuve que luchar en mi vida. Un espíritu inmundo te lleva a cometer actos impuros. Esa es su función, de llevarte a cometer actos impuros, alejarte cada día más de Dios. Un espíritu inmundo te lleva a ver como que, ¿verdad?, el amor es algo sucio. Te mantiene, ¿verdad?, personas siendo acaparadores que retienen sin número de cosas porque necesitan saciar un vacío, una necesidad que puede haber dentro de ellos. Yo no sabía, yo no entendía lo que era mi identidad. No había nada en mí, estaba vacía, había dolor, había desespero y no sabía dónde iba a acudir. Estaba fragmentada. ¿Cuántas personas o mujeres quizás están así en estos momentos y no entienden, no tienen la facilidad de verdad de un Espíritu Santo que te pueda decir esto ha sucedido contigo? En mí había mucho enojo y eso es parte de lo que hace este espíritu inmundo, crear, ¿verdad?, esta vida así de enojo. De la casa, mi casa fue barrida, fue limpia. A los 12, 13 años yo acepté de todo corazón a Jesucristo, pero no me desenvolví en un ambiente que le diera posibilidad a la presencia de Dios en mi vida. El ambiente en el cual estaba no era saludable, era tóxico también. Y al ser tóxico, pues no podía crear eso que había recibido y empecé a caminar igual, empecé a alejarme de Dios. Y este espíritu inmundo, al encontrar esa casa vacía, abre la puerta para dar oportunidad a todo lo que vino a fragmentar mi vida de ahí en adelante. Toda mi niñez, toda mi juventud, me sentí sola, me sentí sucia. Mi mente estaba atada, mis pensamientos eran lascivios, eran sucios, eran malos. Empecé a hablar mal, a pensar mal de lo demás, porque esto es lo que hace este espíritu inmundo, amado. Abre esas puertas para todas esas cosas, pasiones desordenadas. Y el enemigo, Satanás, dijo, le toco al niño, entro de temprana edad, quebranto su identidad, fragmento su identidad, para que no pueda levantarse, para que no tenga identidad. Y así fue que crecí, sin norte, sin esperanza, sin gozo, enferma todo el tiempo. Me recuerda mucho en el libro de Juan 5, aquel hombre en el estante de Bethesda, cuando el Señor no podía entrar porque no podía. Y el Señor después vuelve cuando le da la sanidad, otorga la sanidad, dice, mira, lo vuelve a encontrar allí frente a aquel estanque. Le dice, óyeme, deja de estar haciendo lo mismo. Deja de estar pecando para que no venga algo peor, como pasó conmigo. Al haber barrido la casa, no haberlo llenado con las cosas de Dios, ¿qué usted cree que iba a pasar con mi vida? Un desastre. Y creía que mi identidad estaba basada en opiniones de otros. Siempre me sentí rechazada. Si alguien me rechazaba o no valoraba mi opinión, era un dolor muy grande para mí, amado. Pero en el día de hoy yo puedo entender, después de recibir esa liberación, después de tener ese trato el Señor conmigo, de yo poder recibir liberación en las áreas de mi vida donde estaban atadas, puedo entender que tengo identidad, que soy hija, amado sea Dios. Que mi identidad no está basada en opiniones de otros.
porque siempre habrá quien nos rechace, pero el Señor te ama con amor eterno. Entiendo el día de hoy que yo soy amada, que yo fui perdonada, que yo no tengo culpabilidad de lo que conmigo sucedió. Ay, santo, siento la presencia de Dios. Yo soy amada. Tengo un lugar grande, hermoso en la presencia de mi amado Padre. Y que a pesar de mis errores, de mi falta, Él quiere trabajar conmigo. Es como un padre que quiere trabajar con su niño. Quizás, mire, yo siempre recuerdo esta enseñanza, donde el padre, cuando va a sacar la basura, se lleva al niño con él. Y el niño muy feliz porque llegó la hora de sacar o el día de sacar la basura al frente. Aunque el niño en su movimiento no alcanza ni en la altura a poder agarrar el envase de la basura y toda la basura va moviéndose y la mayor parte cae en el piso. Pero con todo y eso, todos los días viernes, el padre quiere trabajar con el hijo porque lo está educando, lo está enseñando, aunque lo haga mal. Y así es nuestro Padre Celestial. Yo soy amada. Tengo un lugar en la presencia de mi amado. Estoy sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales, como dice Efesios 2:6, amado. Yo estaba muerta, pero ahora tengo vida, tengo identidad. Ya no tengo que caminar fragmentada, herida, sufriendo, deprimida. Se fue la depresión, se fue el dolor interno, porque ese vacío que había dentro de mí solo lo podía llenar Jesucristo. Aleluya. Cuando no tienes identidad, vas a llegar delante de tu Padre Celestial como un mendigo a pedir. Pero hoy entiendo que Él es mi Padre y que Él quiere trabajar conmigo, aunque yo no lo haga bien el trabajo. Con todo y eso, mi Padre quiere trabajar conmigo. Me ha escogido, me ha elegido para este tiempo. Soy hija de Dios, nueva criatura, creación de Dios, amada, perdonada. Yo no soy lo que he logrado o lo que no he alcanzado. No soy lo que he logrado, soy lo que el Padre dice en su palabra de mí. Soy amada, deseada. Cuando yo entendí eso fue suficiente para ser liberada, para recibir ese amor tan grande de nuestro Padre. Aleluya. So, no importa lo que nadie opine de ti, lo que importa es lo que la palabra dice de Dios, que tú eres, y eso es lo que tú eres. Eres una elegida, un elegido. Eres una obra maestra, ¿entiendes? Eres purificada por la sangre del Cordero. Eres santificado y santificada en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pastor, este es un tema tan lindo y tan hermoso. Y yo sé, ¿verdad?, que estamos tratando en este contenido, pero yo quiero decirle a alguien que pueda estar ahí escuchando, que va a escuchar este contenido, que el Señor te ama, que el diablo te ha engañado por tanto tiempo, te ha mentido, él ha querido detener el manto que el Señor, aleluya, ha puesto sobre ti. Ese llamado, aleluya, Él te ha llamado para cosas grandes y tienes que levantarte y creerle a Él, porque Él te dice a ti, como en este momento, a ti que estás ahí escuchando, que Él quiere trabajar contigo a pesar de tus errores, a pesar de que te has caído. Así que levántate en el día de hoy, porque tú no tienes que caminar fragmentado. Él puede hacer uno de ti, uno con Él. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Bendiciones. Dios quiere trabajar contigo a pesar de ti. Esa frase es poderosa. Y mientras usted habla, pastora, recuerdo Ezequiel 36, 26, 28, que dice, Dios nos dará un espíritu nuevo, pondrá corazón nuevo dentro de nosotros. Y para mí es inevitable pensar en esta promesa que usted que está ahí viéndonos a través del testimonio, me toca mucho de manera personal esto que la pastora trató en el tema identidad fragmentada, porque ella ha decidido en esta serie ser vulnerable con nosotros, mostrarse como Dios le habló, obró y como la ha fortalecido. Tremendo, tremendo esto que el Señor nos está llamando a entender, de que somos en Él escogidos para cosas poderosas. Nuestro maestro Daniel Ramírez tuvo la responsabilidad de hablarnos acerca del tema, el poder de conocer la identidad. Para ello, vamos a permitirle que él entonces nos haga, nos comente cómo
Dios movió su corazón a aspectos tan esenciales de la autoridad y el poder que Dios nos da cuando sabemos quién somos en Él. Daniel, por favor. Amen. Amén. I definitely love to speak about this. I feel like it's going to set a lot of people free. Me encanta hablar de este tema porque siento que va a liberar a muchas personas. You know, I want to touch back on what I talked about concerning when you walk with God. Quiero tocar este punto de cuando dije que cuando tú caminas con Dios, That you are given power as a believer, tú recibes poder como un creyente. but it's formed upon knowing your foundation of Christ. Pero es cuando reconoce el fundamento que es Cristo. Without knowing what God has given you, you walk around without purpose. Cuando no conoces o desconoces lo que Dios te ha dado, caminas sin propósito. And I touched upon, like myself, I had not realized what had already been won 2,000 years ago. Y yo no entendía hasta yo mismo lo que se había ganado hace más de 2000 años. And I wanted to show what brought me out of that place of not having purpose. Y quiero hablar, ¿qué me sacó de ese lugar de no tener propósito? You know what set me free was knowing that I was loved by the creator of the universe. ¿Sabe qué me libertó? Es saber que era amado por el creador del universo. I'll never forget that moment when I was at my lowest point. Nunca olvido ese momento cuando estaba en mi punto más bajo. And he said, you know what? I love you. ¿Y sabes qué él me dijo? Yo te amo. It's like, wait, you're not getting it. I love you. Tú no me estás entendiendo, yo te amo. And when the Lord says something 3 times, he's really trying to push something home. Y cuando él dice algo 3 veces, te está hablando en serio. And that began to just weep and break down crying because I felt the authentic love, a love that I've never felt in my entire life. Y yo empecé a gemir porque yo nunca había sentido un amor tan genuino y tan directo de parte de Dios. And I realized that in his perfection, he looked at me, a sinner. Y veo que en su perfección me miró a mí, un pecador. So I wanted to that from that root of love, I wanted to know more about the Lord who created me. Y desde ese punto yo quise saber más acerca de él. And love is the foundation of our faith. El amor es el fundamento de nuestra fe. Because if you know that you're loved, it casts out all fear. Porque si tú sabes que eres amado, esto echa fuera todo temor. It removes that feeling of abandonment. Y saca de ti ese sentido de abandono. Love never fails. El amor nunca falla. We see in the Song of Songs, it demonstrates the power of what love can do. Vemos en Cantar de los Cantares cómo el poder del amor lo que puede hacer. We see that the book it continues to go on the cycle of love and an entanglement, how it continues to go. Ve cómo el libro empieza a hablar del amor y se envuelve en lo que es el amor. And at the end of the book, as poetry, it doesn't have an ending. It just continues to go, but it just gets cut short. Y al final del libro vemos, es poesía y no tiene final, sino que se corta al final del libro. It's displaying to us the love of God for us. Y esto que no tiene final nos está explicando a nosotros acerca del amor de Dios. That we are the bride and he is the bridegroom. Que nosotros somos la novia y él es el novio. And what prevents most believers from accessing that power, y lo que le previene a muchos creyentes de ejercitar ese poder, which happened with me, is that we begin to believe lies of the enemy. Como pasó conmigo, empezamos a creer mentiras del enemigo. If you didn't know, deception is bondage. Si tú no sabes, decepción es una atadura. If you believe a lie, the enemy has a stronghold in your life. Si crees en una mentira, el enemigo tiene autoridad sobre ti. We need to be able to address those lies in the church, in the body of Christ. Dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo tiene que aprender a enfrentar esas mentiras. We need to be people who study the scriptures and not only just see what's on the surface. Tenemos que envolvernos con personas que estudian las escrituras y no nada más que se quedan en lo de arriba. Because what you'll begin to see as you align yourself with the scriptures, there will not be contradictions in the word, but there'll be contradictions in you. Pero cuando empiezas a alinearte o a escudriñar la palabra, vas a ver que van a haber contradicciones, no en la palabra, sino en ti, en tu vida. But what the sad reality is, most of us don't even know we're being lied to. Y lo peor es que la mayoría de nosotros no sabemos que nos están mintiendo.
And what we need to do is be able to unwrap that wall of lies that is in front of us each day. Y tenemos que desenmascarar o tumbar esa pared de mentira que está activada todos los días. And it says the truth will set you free. Y dice la palabra que la verdad te hará libre. And what is the truth? It's not just any truth, it's the word of God. ¿Y de qué verdad hablo? No es cualquier verdad, es la verdad de Dios en su palabra. People have it backward. They think I need to see to believe. No, it's by hearing. Mucha gente lo tiene al revés, cree que tienen que ver para creer. No, no es por ver, es por escuchar, por oír. So when we begin to walk in the power of who we are as children, we begin to speak out positive affirmation into the atmosphere. Cuando entendemos que somos hijos, empezamos a afirmar y declarar esas palabras afirmativas a la atmósfera. But when you don't understand this and you're spiritually immature, the enemy is able to prevent you from reaching that point. Pero cuando tú no entiendes y eres espiritualmente inmaduro, el enemigo se aprovecha de esa falta de conocimiento. You're not accessing everything Christ has available to you. Tú no estás utilizando todo lo que Cristo tiene disponible para ti. The sad reality is some haven't even started. La realidad triste es que a la mayoría ni han empezado. They think time in the gospel, or time as a believer, like 10, 20 years means something. Y empiezan a decir, yo tengo mucho tiempo en el evangelio, 10, 20 años, como si eso significara algo. But then you begin to hear them pray. You begin to hear them talk about the scriptures. Pero entonces lo escuchas hablar, lo escuchas orar y lo oyes hablar temas de las escrituras. And you realize that these people are still drinking milk. They're not growing. Y te das cuenta que son bebés que solo están tomando de botella. What we need to understand is how to use the scriptures to our benefit. Lo que tenemos que entender es cómo utilizar las escrituras para nuestro beneficio. Because if it's not changing us, if it isn't powerfully transforming us, what is the word for if it's not doing that to our lives? Porque si no nos está cambiando y no nos está transformando, entonces ¿para qué es la palabra de Dios? And I think this will help a lot of people. Like, for example, Esto va a ayudar mucha gente. Por ejemplo, you believe that the Lord will leave you. te crees la mentira de que el Señor te va a dejar. But the Lord says, I'll never leave you nor forsake you. Y el Señor dice, yo no te voy a dejar nunca, ni te faltaré. You may think, have I blasphemed the Holy Spirit? It begins to torment you. Y empiezas a tener pensamiento, he blasfemado el Espíritu Santo y eres atormentado. And what happens is you don't realize that people who blaspheme the Holy Spirit, they don't care. Y lo que no te das cuenta es que la persona que blasfema al Espíritu Santo no le importa nada. The fact that you're afraid of committing it is what's know that you haven't done it. El que tú tengas ese temor de blasfemarlo, tienes que entender que eso debe ser un índice o te indique de que no lo has blasfemado. Well, that's just, examples how we can use the scriptures to know where we're rooted in. Y estos son ejemplos de cómo podemos usar la escritura para saber dónde estamos nosotros arraigados. And I know I spoke before about freedom. The freedom God gives you is for others. Y hablé la vez pasada de la libertad. La libertad que Dios te da a ti es para usarla para con otros. Because we know that the deliverance is for the bread of the children. Porque sabes que la liberación es el pan de los hijos. But what I'm saying is when God elevates you, when God promotes you in the kingdom, Lo que estoy tratando de decirte que cuando Dios te eleva, Dios te promueve en el reino. when the Holy Spirit begins to give you giftings, it's meant to benefit others. Y cuando el Espíritu Santo empieza a darte, otorgarte regalo, es para que lo uses para el beneficio de otros. It's never for one's status. It's never for one's own being able to boast, but to boast about God. Esos dones no son para que quieras resaltarte a ti mismo, es para que resaltes a Cristo. When we begin to realize our part as children of God, we begin to view the body differently. Y como hijo de Dios empezamos a ver el cuerpo diferente. We begin to learn how to fit into the plan of God's will. Y aprendemos a entrar en el plan de la voluntad de Dios. And there's other things that in the body we need to understand is that God is always listening to what you're saying. Y quiero que entiendas que Dios siempre está escuchando lo que tú estás diciendo. Remember, I talked about how this transformed my prayer life. Recuerdo que hablé de cómo fue transformada mi vida de oración. And I began to realize how was that relationship between a son and a father. Y me empecé a dar cuenta cómo era una relación de un hijo y un padre.
And I began to understand that relationship better. y empecé a entender esa relación mucho mejor. I no longer came in as a son that was, or a slave that was afraid to come to the presence of God. Yo sé que había un hijo o un esclavo que tenía miedo de llegar a la presencia de Dios. That I would come to God worked up, and I would come to him in a way that, you know, I didn't realize where I was standing, that Christ already played for me. Y venía delante del Señor y me agotaba porque yo no entendía que ya Jesucristo había vencido por mí. That I could come into the presence of God confidently. Que puedo entrar a la presencia de Dios confiadamente. In the same way how children in the house, they open your fridge to eat the food. They don't go around thinking, oh, can I grab that? Can I grab this? We just go about it. Y así como unos hijos, los hijos en la casa entran y buscan en el refrigerador, utilizan lo que necesitan, no tienen que preguntar. And you begin to realize how badly God wants to speak with you every single day. Y te das cuenta cuánto desea el Padre hablar contigo todos los días. And I hope that's setting some people free today. God wants to speak with you. He's speaking now. Y quiero que esto liberte a alguien. Dios quiere verte libre. Él habla contigo cada momento y Él está hablando contigo ahora mismo. You think that your father just goes around just guessing or doesn't really care how your day is going? He wants to be involved in every part. ¿Tú crees que tu padre no le importa cómo está yendo tu día o qué pasa contigo? Él quiere estar envuelto en todo lo tuyo. Even when you're having fun with friends, even when you're driving, he wants to be involved in those little sincere moments that sometimes we think is nothing. Él quiere estar envuelto en todos los momentos de tu vida, aun cuando estás simplemente con amigos, estás pasando un momento, Él quiere estar ahí. And we need to be able, as the body, is to change our prayers. I know I spoke about the impactfulness of our prayers when we're coming from that identity. Cuando tenemos identidad, el poder de nuestra oración es mucho más eficiente. Our prayers have the power to shatter the darkness. Nuestras oraciones como hijo tienen el poder de exterminar las tinieblas. That we're able to just say, yeah, I know where I stand in Christ. Everything that's here has to move out of my house. Y que puedas decir, yo sé dónde estoy parado en Cristo. Todo lo que está aquí tiene que salir de mi casa. We need to stop getting up. Oh, the devil's attacking me. What do I do? Pastor, pray for me. I got to call people up at 3 a.m. No. Deja de pensar, ay, el enemigo me está atacando, tengo que buscar a alguien a 3 de la mañana, ayúdenme. No. Get up and grow a pair and say, devil, get out of my house. Levántate y dile, diablo, Satanás, sal de mi casa. Where are the people that are bold and courageous that are going to fight this fight? Good fight. ¿Dónde están los valientes que van a levantarse y pelear esta batalla? We need people who are going to be activated to go out and do the work that needs to be done. Necesitamos personas que sean activadas para llevar a cabo el trabajo que tiene que ser hecho. We're giving the devil too much glory for things that sometimes it's our own flesh. Le estamos dando demasiado gloria al enemigo por cosas que ni siquiera es él, es nuestra propia carnalidad. And a lot of times we have to come to the death of ourselves. Y tenemos que llegar a la muerte de nosotros mismos. And the death of ourselves, we begin to be more like Christ. Y en la muerte de nosotros mismos empezamos a ser más como Cristo. Amen. I hope this guys open your eyes to, a further level of, understanding. Amén. Esperamos que estas cosas pues empiecen a abrir tu mente a un nivel más de entendimiento. And many blessings. Amen. Amén. Thank you, Daniel. Gracias, Daniel, por ese resumen tan hermoso de la parte que te competió dentro de lo que fue esta serie tan poderosa. Y bueno, mientras concluías, recordé de manera muy precisa la parte que me tocó, que fue el tema de mi identidad sobre la roca. Y hay dos aspectos básicamente que yo quiero resaltar, como explicaba Caitlin en la conexión de su turno. Te hacemos la referencia a que tú puedas ir y mirar, ver, estudiar, tomar tus apuntes sobre cada una de estas enseñanzas. Y allí vas a poder enriquecer. Y bueno, hoy te estamos moviéndote para que puedas ver en la palabra lo que el Señor tiene para nosotros. Y una de las partes básicas que tocamos en el tema, de la cual yo quiero hoy hacer el énfasis y añadir una profundidad a lo que el Señor nos habló, es Mateo capítulo 7. Nos habla el momento en el que Jesús, hablando a sus discípulos en el verso 24, hablaba del poder que
construye en el creyente él y la forma correcta de nosotros oír la palabra. Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Una identidad sobre la roca está basamentada primero en poder tener intimidad con el Padre. Así como usted pudo escuchar en este resumen de hoy, cómo es importante saber quién eres, cómo es importante ver que el enemigo está empeñado en que tú no aprendas a poder identificarte como eres, y el poder que radica en el dunamis de Dios, en la autoridad, la unción, que radica cuando tú puedes operar en el conocimiento de quién eres. Y ahí dice que Jesús está hablando de la comparación entre personas que escuchan con un ánimo voluntario pronto de poder apreciar lo que es la palabra del Señor, y el efecto de las escrituras en la vida nuestra cuando trae cambios, cuando trae lo que son la voluntad de Dios en tu vida, el establecer el propósito de Dios en tu vida. Siempre hago mucho énfasis en relación al tema de la identidad, lo que produce la palabra cuando encuentra un buen corazón sobre el cual ella cae. Ella produce, dice que produce a 30, produce a 60 y produce a 100 por uno. Esto es necesario, que bueno, mientras preparábamos todo para compartir hoy, el Señor nos hablaba en esta parte que me atañe sobre el desastre que se puede generar en un entorno, sea de trabajo, un entorno familiar, un entorno congregacional, pero sobre todo, algo que meditaba es el atentado propio que nosotros nos hacemos a nuestra propia identidad. Nosotros mismos boicoteamos el camino que Dios tiene para con nosotros cuando comenzamos a creer cosas contrarias a lo que Dios nos ha dicho de lo que nosotros somos. Pero la palabra de Dios produce en nosotros fundamento. En la construcción, por ejemplo, los arquitectos y los ingenieros toman muy en cuenta lo que son las medidas, la profundidad del terreno, siempre se ahonda. Si alguna vez, ¿verdad?, te encuentras en un área de construcción, verás que el tipo de construcción requiere el tipo de preparación. Si es un edificio de 6 pisos, 10 pisos, bueno, la cantidad, mientras más alto el edificio, más hondo hay que cavar. Por eso, como nuestro destino está en las alturas, nosotros tenemos una medida de construcción y es sobre la roca. Y esa roca se llama Jesucristo. Cristo quiere darse a conocer a nosotros. Pero qué interesante es ver que cuando el Señor dice esto, pone un parámetro. Y es el parámetro de que cuando yo tengo una identidad fundamentada en la roca, yo podré identificar cuando descienda la lluvia, cuando vengan los ríos, cuando vengan los vientos y cuando golpeen contra la casa. Aquí esto habla de 3 tipos de intensidad en las pruebas de la vida. Mi identidad sobre la roca tiene mucho que ver con cómo yo puedo reaccionar ante una determinada noticia de que un familiar acaba de morir, de que un familiar está a punto de morir, de que me han despedido de mi trabajo, de que, bueno, la inversión que hice se perdió, de que la persona de mi confianza ya no es la persona de mi confianza. ¿Y cómo proceso estas cosas? ¿Por qué? Porque simplemente las cosas van cambiando. El mundo es circunstancial. Lo único que es eterno, que no se mueve, que es ahí firme, es el trono de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, como iglesia del Señor, nosotros debemos estar bien alineados a lo que el Señor trató de enseñar en esta porción de Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante, cuando luego dice, y yo compararé a un hombre insensato a aquel que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos, los mismos escenarios, pero distintas personas. Voy a repetir eso. Los mismos escenarios, pero distintas personas. Y cuando hablo de distintas personas, quiero enfocar, ¿verdad?, a lo que estamos hablando de identidades confusas o identidades claras. Cuando sabes quién eres, cuando caminas en el poder de la identidad, cuando has conocido quién eres, cuando sabes que Dios te sanó, que Dios te curó, que Dios no remienda. Dios
cambia. Cuando tú sabes que Él te cambió, entonces tú caminas bajo convicción. Y esas convicciones se convierten en el hormigón. En el ámbito de la construcción existe un material de concreto que es el hormigón, el concreto armado, y Cristo es ese concreto armado sobre roca que te sostiene cuando las cosas no van muy bien. Cuando la noticia del médico, cuando la noticia del inversionista, cuando la noticia del hermano, del familiar, del relacionado, te saca de tu zona de confort. Yo puedo hablarle un poco de esto porque he vivido una vida en la que Dios, como que en mi caso, no sé si a mis compañeros maestros les pasa, Dios como que no me deja fijo en una estación. Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? Y nos va ejercitando y nos va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Y esa es la promesa que Dios tiene para con nosotros. Y esto es poderoso porque cuando Jesús habló de aquello que les enseñó, dice que cuando Él terminó de enseñar esto, la gente se quedaba admirada de su doctrina. La palabra doctrina tiene mucho que ver con la enseñanza que fundamentalmente dirige hacia una ruta a una persona. Si tú no estás bien adoctrinado, o sea, no tienes una buena doctrina en tu directriz, que es una palabra relacionada, no vas a saber dónde dirigirte. Hay una frase muy popular que dice, el que no sabe dónde va, ya llegó. Tiene lógica, ¿verdad? No sabe dónde voy, llegué, porque estoy en donde no sé, estoy en un especie de sin ruta, y ahí entramos, ¿verdad? En el principio hablo mucho de los principios, el principio de recalcular la ruta con el GPS de la vida. Y hay momentos donde saber quién soy me da poder para reconstruir mi vida en Cristo, tener esa autoridad de saber cómo caminar, recalcular y saber dónde no debo estar. Porque identidad es eso. Identidad es que de acuerdo a lo que soy y cómo me defino, hay lugares en los que yo no debo estar. Aleluya. ¿Por qué? Porque la identidad en Cristo te coloca en el escenario que Cristo preparó para ti. Eso es poderoso. Y eso te da lo que es quietud, paz, porque la identidad tiene mucho que ver con lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y una parte que no mencioné en la ocasión que me tocó ministrar es aquel momento donde Jesús hizo la real pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas. Y vemos qué interesante es que es allí donde se desata la verdad fundamental de la razón de ser de la iglesia de Jesucristo. Y él dijo, yo edificaré mi iglesia. En un sentido más amplio, yo le voy a dar identidad a mi pueblo. La gente sabrá quiénes son ellos a través de la forma en la que ellos se van a conducir. Y un punto que mencionábamos fue cómo Pedro todavía no estaba edificado en la roca y negó a Cristo 3 veces. Entonces, esta serie de la identidad persigue algo. Una iglesia que camine en lo sobrenatural de Dios, pero que sobre todo sepa que Dios es sobrenatural, aún en las cosas que no parecen sobrenaturales. Es necesario ver a Dios en lo creado. Es necesario ver a Dios en el niño que se forma en el vientre de una madre. Ver a Dios en las aguas del mar, en el arco iris. Ver a Dios en el aire, en el viento, en las nubes, en la lluvia. Pero verlo a Dios en el estruendo y verlo tronar con gloria, trayendo sanidad, liberación, restauración y un soplo de vida sobre los huesos secos que están necesitados del poder de Dios en esta generación. Y yo espero que todo este resumen que hemos hecho hoy sobre la identidad bendiga tu vida, te haga interesarte por buscar más acerca de quién eres. Hay un libro de un autor muy famoso que se llama Una vida con propósito. Y ahí habla acerca de quién soy en Dios. Bueno, que tú lo busques. El autor es el pastor Rick Warren. Y recomendamos esto. Allí hay luces que Dios permite activar en la lectura para que nosotros podamos ver este poder de tener una identidad fundada en Cristo Jesús, una identidad no fragmentada,
alguien que sepa quién es en Cristo y alguien que opere en el poder de saber quién es en Jesucristo. Así que yo quiero dejar ya un último comentario de mis compañeros en este resumen de la escuela Almendro. Y también decirle, estamos ansiosos, deseosos de conocerte, de que puedas entrar a nuestras clases cada viernes. Allí hay gente de muchas partes del mundo que se están uniendo, que Dios está direccionando e impartiendo en ellos su vida a través de su palabra. Pastora, diríjanos en este tiempo de un comentario final y los demás. Qué momento más bonito hemos pasado. Gracias, Pastor Jason, por habernos, ¿verdad?, conducido esto tan hermoso en el día de hoy. Verdaderamente que hay mucho que aprender y esto de la identidad es tan importante para cada persona, cada creyente, amado, que nosotros pues podamos seguir de pie, levantado, trayendo enseñanzas, trayendo contenido que pueda ser de bendición para la vida. Es un gran privilegio pues estar acá y compartir con ustedes y tener el privilegio de estar junto con este apóstol, Jason Martínez, porque la verdad que ha sido de una gran bendición para nuestras vidas, verdaderamente que sí. Nos sentimos muy felices, muy privilegiados que el Señor nos ha permitido pues podernos formar este equipo para este tiempo tan necesario. Gracias, Pastor Jason, gracias a cada uno de los chicos. Estoy feliz. Creo que mi rostro habla por sí solo y revela cómo me siento por dentro. Dios bendiga. Caitlin, Daniel, por favor, sus palabras finales. Amén. Como dijo la pastora Carmen, hemos pasado un momento tan agradable, tan lindo. Yo fui edificada en este resumen y espero que los que estén escuchando, que también sean edificados. Lo más importante es de saber que tú y yo no somos cualquier cosa. Tenemos que tener nuestra identidad en Cristo, el dador de nuestra identidad, para poder caminar en sanidad, para poder caminar en poder. Dios le bendiga. Daniel. Well, this has definitely been such a learning experience through this school. Esto definitivamente, esta escuela es una experiencia de aprendizaje para todos. And it's an honor to be able to work under these, wonderful people that, God is leading them each day. Y es un honor poder trabajar con esta gente tan fantástica que Dios los guía día tras día. And that it'd be a blessing to everyone that hears it. We want to be able to pump out more messages and really get people involved. Y queremos traer más contenido y verdad y mensaje y verdaderamente que las personas puedan envolverse. Because we know it's not about us, but it's for the kingdom of God. ¿Sabes? Porque no se trata de nosotros. Esto es para el reino de Dios. I encourage people to be a part of that, to be a part of what God is trying to do in this time. Y te motivo a que te envuelvas y quieras ser parte de lo que Dios está haciendo para esta temporada. That it won't just be a simple setting, but it would grow and we would see a multitude, Que no solamente sea esto así simple, sino que nosotros crezcamos y podamos ser multitudes. From the bottom of my heart, thank you. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias.